Este compilado reúne una serie de relatos inspiradores que destacan la mano de Dios en la historia de la humanidad, revelando su fidelidad y propósito eterno. Cada historia nos invita a reflexionar sobre el cumplimiento de las promesas divinas y el papel de hombres y mujeres llamados por Dios para llevar a cabo su plan de redención. A través de estas narraciones, veremos cómo Dios interviene en los momentos más cruciales, guiando la historia hacia la llegada del Salvador del mundo. El nacimiento de Juan el Bautista, el profeta que preparó el camino del Señor. La milagrosa llegada de Juan el Bautista muestra la fidelidad de Dios al preparar a su mensajero para anunciar la venida del Mesías. A través de la obediencia de Zacarías y Elisabet, vemos el poder de la oración y la fe en los planes divinos. José y la confirmación divina, el llamado a proteger al Salvador. Guiado por sueños enviados por Dios, José demostró valentía y obediencia al asumir el llamado de proteger a Jesús. Su fidelidad destaca cómo Dios usa a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. El viaje a Belén, cómo Dios cumplió la profecía del Mesías. El viaje de María y José a Belén cumplió la antigua profecía del nacimiento del Mesías. A pesar de las adversidades, este evento revela cómo Dios orquesta cada detalle para cumplir su palabra. La llegada del Mesías, la luz prometida para el mundo. El nacimiento de Jesús trajo esperanza al mundo. Los ángeles, los pastores y los sabios fueron testigos de la llegada del Salvador, cumpliendo la promesa de Dios y mostrando su amor incondicional. El linaje de Jesús, la promesa cumplida y su misión como Salvador. El linaje de Jesús es un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Cada nombre en su genealogía refleja historias de gracia y redención, culminando en su misión de reconciliar a la humanidad con Dios. Érase una vez, en un pequeño pueblo de Judea, llegó el día tan esperado para Elisabet. Después de meses de asombro y gratitud por el milagro de su embarazo, finalmente dio a luz a un hijo. ¡Qué momento tan especial! Tal como el ángel Gabriel lo había anunciado, Elisabet y Zacarías, a pesar de su avanzada edad, sostenían en sus brazos al bebé prometido por Dios. Los vecinos y familiares vinieron rápidamente a celebrar. En ese tiempo, no era común que una mujer mayor tuviera un hijo, y todos reconocían que el Señor había mostrado gran misericordia al bendecir a Elisabet con este regalo. Las calles se llenaron de risas, abrazos y felicitaciones, mientras la noticia del nacimiento se difundía por todo el pueblo. Este hijo no solo traía alegría a su familia, sino que también era parte de un plan divino. Aunque nadie lo sabía aún, este bebé, llamado a ser Juan, tendría un papel crucial en la historia del Salvador. Desde el principio, su vida estaba marcada por la mano de Dios. Y todos los días, Zacarías y Elisabet cuidaban con amor al pequeño, disfrutando de la alegría que había llenado su hogar después de tantos años de espera. Cuando llegó el octavo día, según la tradición judía, llevaron al bebé para la ceremonia de la circuncisión, un momento especial en el que también se le daría su nombre. Los parientes y vecinos se reunieron para celebrar este acontecimiento tan importante. Los familiares, emocionados, pensaron que el niño sería llamado Zacarías, como su padre. Esto era lo esperado, ya que era común nombrar a los hijos en honor a sus antepasados. Pero Elisabet, con firmeza, dijo: «No, su nombre será Juan». Esta respuesta dejó a todos sorprendidos. «¿Por qué Juan? No hay nadie en la familia con ese nombre», murmuraron entre ellos, sin entender de dónde venía esta decisión tan inusual. Para confirmar, los parientes se dirigieron a Zacarías, quien todavía no podía hablar desde el día en que el ángel Gabriel le dio la noticia del nacimiento. Le hicieron señas, pidiéndole su opinión. Zacarías pidió una tablilla y escribió claramente: «Su nombre es Juan». En ese momento,
Todos los presentes quedaron asombrados. Este no era un simple capricho, sino la confirmación de algo especial que Dios estaba haciendo en sus vidas. Hasta que un día, algo extraordinario sucedió en medio de esta celebración. Justo después de que Zacarías escribió «Su nombre es Juan» en la tablilla, su boca se abrió y su lengua se soltó. Por primera vez en muchos meses, Zacarías pudo hablar. Sus primeras palabras no fueron otra cosa que alabanzas a Dios. Con voz fuerte y clara, comenzó a glorificar al Señor por su gran fidelidad y poder. Los presentes quedaron atónitos. ¿Cómo era posible que Zacarías hubiera recuperado el habla justo en ese momento? Se miraban unos a otros con asombro, reconociendo que este niño no era un bebé común, sino alguien destinado para algo importante en el plan de Dios. El milagro de Zacarías fue una señal que no solo impactó a su familia, sino también a toda la región montañosa de Judea. La noticia se esparció rápidamente. Por dondequiera que se hablaba de Juan y su nacimiento, las personas se preguntaban con asombro, ¿qué llegará a ser este niño? No había duda de que la mano de Dios estaba sobre él. Aunque Juan era solo un bebé, todos entendían que tenía un propósito especial en los planes divinos. La curiosidad y la expectativa comenzaron a crecer entre las personas, quienes esperaban ansiosamente ver qué haría Dios a través de este niño. Y por eso, lleno del Espíritu Santo, Zacarías comenzó a profetizar, declarando palabras profundas y llenas de esperanza sobre lo que Dios estaba haciendo. En su cántico, conocido como el Benedictus, Zacarías alabó al Señor por cumplir sus promesas y traer salvación a su pueblo. Dijo, «Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de su siervo David, como habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Nos ha librado de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen». Zacarías entendió que el nacimiento de su hijo, Juan, era parte de un plan mucho más grande, la llegada del Mesías prometido. Con voz llena de convicción, recordó cómo Dios había sido fiel a su pacto con Abraham, mostrando misericordia y fidelidad a través de las generaciones. Este no era solo un momento para su familia, sino una señal de que Dios estaba cumpliendo su promesa de redimir a su pueblo. El mensaje de Zacarías resonaba profundamente en los corazones de quienes lo escuchaban. Sus palabras no solo glorificaban a Dios, sino que también preparaban a las personas para recibir al Salvador. A través de su profecía, quedó claro que el nacimiento de Juan no era un evento aislado, sino una pieza clave en la obra redentora de Dios. Hasta que finalmente, Zacarías habló directamente sobre la misión que Dios había preparado para su hijo. Mirando con ternura al pequeño Juan, declaró, «Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación mediante el perdón de sus pecados». Zacarías entendía que Juan no solo sería su hijo, sino un instrumento clave en el plan de Dios. Su misión sería guiar a las personas hacia el arrepentimiento y preparar sus corazones para recibir al Mesías. Con estas palabras recordó las antiguas profecías, como las de Isaías, una voz que clama en el desierto, «Preparad el camino del Señor». En su profecía, Zacarías también habló sobre la esperanza y la luz que Jesús traería al mundo. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitará desde lo alto el sol naciente, para iluminar a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies por el camino de la paz. Este momento marcó el clímax de la celebración, porque no solo reafirmó el papel de Juan, sino que también proclamó el mensaje de salvación y redención que vendría a través de Jesús. Y desde ese día Juan comenzó a crecer bajo el cuidado amoroso de Zacarías y Elisabet.
Su hogar era un lugar lleno de oración, enseñanza y preparación espiritual, mientras ambos padres lo guiaban en el conocimiento del Señor y en la importancia de la misión que Dios le había encomendado. Conforme crecía, Juan se fortalecía en espíritu y buscaba la presencia de Dios. Eventualmente, se apartó para vivir en el desierto, un lugar de soledad y reflexión, donde fue preparado para el llamado que le esperaba. Este tiempo en el desierto no fue fácil, pero lo formó como un hombre valiente, con un corazón firme y un mensaje claro: llamar a las personas al arrepentimiento y a preparar el camino para el Señor. Cuando llegó el momento, Juan se presentó al pueblo de Israel, cumpliendo su papel como el precursor del Mesías. Con valentía y fidelidad, predicó el arrepentimiento, bautizó a muchos en el río Jordán y anunció la llegada de Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su vida cumplió exactamente el propósito para el cual Dios lo había enviado, recordándonos que su plan siempre es perfecto y se cumple en su tiempo. ¿Te apasiona aprender sobre las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y darle like a este video para seguir explorando relatos bíblicos llenos de fe, milagros y enseñanzas eternas. Cada historia es una ventana al amor y la fidelidad de Dios y una inspiración para vivir con confianza en su plan perfecto. Aquí encontrarás contenido que no solo iluminará tu conocimiento de las Escrituras, sino que también fortalecerá tu fe y te animará a compartir estas lecciones con quienes amas. Únete a nosotros y sé parte de esta comunidad que celebra el poder transformador de la palabra de Dios. Érase una vez, en un pequeño pueblo llamado Nazaret, vivía un hombre llamado José. Era carpintero, trabajador y conocido por su carácter justo y bondadoso. Estaba comprometido en matrimonio con María, una joven humilde y de gran fe en Dios. Ambos esperaban con ilusión comenzar su vida juntos y formar una familia. Pero un día, José recibió una noticia inesperada. María estaba embarazada y él sabía que el niño no era suyo. Este suceso lo dejó profundamente confundido y angustiado. José amaba a María, pero no entendía cómo podía haber sucedido algo así. Nadie le había hablado sobre el milagro que Dios estaba obrando en ella a través del Espíritu Santo. José se encontró en una situación difícil. Por un lado, su corazón estaba lleno de amor por María. Por otro lado, no comprendía cómo podía continuar con el compromiso de matrimonio en estas circunstancias. En ese momento, todo parecía incierto y complicado, pero Dios estaba a punto de intervenir para revelarle un plan mucho más grande del que José podía imaginar. Y todos los días José reflexionaba sobre qué hacer con esta situación tan delicada. Él era un hombre justo y bondadoso, y aunque su corazón estaba dolido, no quería hacer daño a María ni exponerla a la vergüenza pública. En esos tiempos, un compromiso roto podía traer humillación e incluso castigos severos, pero José, en su compasión, decidió que lo mejor sería separarse de ella en secreto. Mientras trabajaba en su taller de carpintería, sus pensamientos estaban llenos de dudas y emociones encontradas. ¿Cómo podía proteger a María sin continuar con el compromiso? ¿Qué dirían los demás? Sin embargo, en medio de toda esta confusión, José no permitió que la ira o el orgullo guiaran sus decisiones. Actuó con respeto y amor hacia María, a pesar de no entender lo que estaba sucediendo. Aunque su decisión parecía la mejor en ese momento, José no podía imaginar que lo que estaba viviendo era parte de un plan divino mucho más grande.
Dios lo había elegido para ser el protector y padre terrenal del Salvador, y estaba a punto de revelarle este propósito a través de un mensaje celestial que cambiaría su vida para siempre. Hasta que un día, mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. Su luz llenó el ambiente de paz y seguridad, y su voz era clara y reconfortante. «José, hijo de David», comenzó diciendo el ángel, recordándole su linaje real, «no temas recibir a María como tu esposa, porque lo que en ella ha sido concebido es del Espíritu Santo». Estas palabras fueron como un bálsamo para el corazón angustiado de José. El ángel continuó, «María dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». Este mensaje no solo aclaró el misterio detrás del embarazo de María, sino que también reveló el propósito divino detrás de todo lo que estaba sucediendo. José no sería solo un esposo, sino también el protector y guía terrenal del Hijo de Dios. En ese instante, todas las dudas y temores de José comenzaron a desvanecerse. Aunque todavía no podía comprender completamente la magnitud de este plan, sabía que Dios lo estaba llamando a una misión especial. Este sueño no era un simple mensaje, sino una confirmación celestial de que debía confiar en Dios y obedecer, aun cuando el camino parecía incierto. Y por eso, José entendió que este evento no era un accidente ni algo inesperado, sino el cumplimiento de las antiguas promesas de Dios. El ángel le recordó las palabras del profeta Isaías: «He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emanuel», que significa Dios con nosotros. Este niño que María llevaba en su vientre no era un niño común, era el Salvador que había sido prometido para redimir al pueblo de Israel y al mundo entero. Mientras José reflexionaba sobre el sueño, comenzó a comprender que su papel era parte de un plan divino mucho mayor de lo que había imaginado. El niño que vendría no solo traería esperanza a su hogar, sino también salvación a toda la humanidad. Como descendiente de David, José era parte de la línea a través de la cual Dios había prometido enviar al Mesías, cumpliendo lo dicho en el Salmo 132, «Del fruto de tu cuerpo pondré en tu trono». A partir de ese momento, José supo que debía actuar con fe y obediencia. Aunque aún no tenía todas las respuestas, sabía que Dios estaba guiando cada paso y que el nacimiento de este niño marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en la historia de la salvación. Las palabras del ángel no solo le dieron paz, sino también la fortaleza para aceptar su llamado con confianza, hasta que finalmente José despertó del sueño con una paz y determinación que no había sentido antes. Comprendió que debía obedecer lo que el ángel del Señor le había dicho, sin importar lo que los demás pudieran pensar o decir. Con humildad y valentía, José tomó a María como su esposa, confiando plenamente en el plan divino que se le había revelado. Durante los meses que siguieron, José cuidó de María con amor y dedicación. Aunque sabía que el niño no era suyo, asumió con fidelidad su papel como protector y guía de la familia. Mantuvo su compromiso de respetar a María hasta que el niño naciera, demostrando su obediencia y reverencia por la obra que Dios estaba realizando en sus vidas. Este acto de fe y obediencia marcó un momento clave en la historia de la salvación. José, al aceptar a María y al niño como parte de su vida, permitió que el plan de Dios se desarrollara tal como había sido prometido. Jesús, el Salvador, nacería en un hogar lleno de amor, fe y fidelidad, con padres terrenales que habían confiado en la dirección de Dios a pesar de los desafíos y las incertidumbres. Y desde ese día José vivió como un hombre obediente al llamado de Dios. José asumió con valentía y fe su papel en el plan divino. Como esposo de María y padre terrenal de Jesús, se dedicó a cuidar y proteger a su familia con amor
y responsabilidad. A pesar de las dudas que otros podrían haber tenido sobre las circunstancias del embarazo de María, José permaneció firme, confiando en la confirmación que Dios le había dado a través del ángel. Cada día, mientras trabajaba como carpintero, José reflexionaba sobre el honor y la gran responsabilidad que Dios le había confiado. Sabía que estaba cuidando a María y al niño que sería llamado el Hijo de Dios. En silencio, meditaba sobre las palabras del ángel y las promesas de las Escrituras, reconociendo que Dios estaba cumpliendo lo que había prometido a través de los profetas. El nacimiento de Jesús no solo sería el cumplimiento de las promesas de Dios, sino también el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad. Aunque José nunca buscó reconocimiento, su obediencia y humildad lo convirtieron en un modelo de fe y confianza. A través de su disposición para seguir el plan de Dios, se aseguró de que el Salvador naciera en un hogar lleno de amor, devoción y cuidado, preparado para cumplir la misión más grande de la historia. ¿Te gustaría seguir descubriendo más historias llenas de fe, obediencia y los maravillosos planes de Dios? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a mantenerte conectado con nosotros para aprender más sobre cómo Dios obra en las vidas de personas comunes para cumplir sus propósitos extraordinarios. Cada relato bíblico es una oportunidad para inspirarnos, fortalecer nuestra fe y reflexionar sobre cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida diaria. No te pierdas ninguno de estos mensajes que transforman corazones y nos acercan más al amor de Dios. Érase una vez, en los días del poderoso Imperio Romano, el emperador César Augusto emitió un decreto. Ordenó que se realizara un censo en todo el imperio para registrar a cada persona en su lugar de origen. Este mandato era obligatorio y todos debían viajar, no importaba lo lejos o difícil que fuera el camino. En Nazaret, un pequeño pueblo de Galilea, vivían María y José. José era carpintero y descendía de la casa de David, lo que significaba que su lugar de origen era Belén, una ciudad en Judea. Este decreto cambió sus planes por completo. A pesar de que María estaba en los últimos días de su embarazo, no podían ignorar la orden del emperador. Sin embargo, lo que parecía ser una decisión política del gobierno romano era, en realidad, parte de un plan divino que había sido anunciado siglos antes. María y José no sabían aún cómo este viaje cumpliría una antigua profecía, pero confiaban en que Dios estaba con ellos en cada paso del camino. Y todos los días José y María se prepararon para el largo viaje desde Nazaret hasta Belén. Aunque el camino era difícil y lleno de desafíos, José sabía que debía obedecer el decreto, porque era la ley. Como descendiente de la casa de David, estaba obligado a registrarse en la ciudad de sus antepasados. María, aunque estaba a punto de dar a luz, lo acompañó, confiando en que Dios los cuidaría durante el trayecto. El viaje no era fácil. Cada día recorrían largos caminos polvorientos, atravesando montañas y valles. María iba sobre un burro, ya que caminar durante tanto tiempo era imposible para ella en su estado. José la guiaba con cuidado, asegurándose de que estuviera cómoda y segura. Por las noches, buscaban refugio bajo el cielo estrellado, confiando en que Dios estaba con ellos, incluso en las incomodidades del viaje. Aunque las circunstancias eran difíciles, María y José no se quejaron. En lugar de ello, oraban juntos, pidiéndole a Dios fuerza y protección. En sus corazones
Sabían que el niño que María llevaba en su vientre era especial y que cada paso que daban los acercaba al cumplimiento de un propósito mucho mayor. Este viaje no era solo un cumplimiento de una orden humana, sino un paso más en el plan divino de Dios. Hasta que un día, mientras María y José continuaban su viaje hacia Belén, comenzaron a darse cuenta de que lo que estaban viviendo no era una coincidencia. Este viaje no era solo para cumplir con el decreto del emperador, sino que era parte de un plan mucho más grande. Siglos antes, el profeta Miqueas había anunciado que de Belén, una ciudad pequeña y aparentemente insignificante, saldría el gobernante que guiaría a Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá el que gobernará a Israel, cuyos orígenes son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Esta profecía, registrada en Miqueas 5:2, señalaba que el Mesías prometido nacería en Belén, la ciudad de David. Aunque para los ojos humanos todo parecía un simple viaje forzado por una ley, en realidad, Dios estaba guiando cada paso. La mano divina dirigía a María y a José al lugar exacto donde Jesús debía nacer, cumpliendo las Escrituras. Cada vez que José miraba a María, con su vientre cada vez más grande, sentía la responsabilidad y el honor de cuidar al niño que cambiaría el mundo. Mientras seguían su camino, la profecía de Miqueas se hacía más real y el propósito eterno de Dios avanzaba. Belén, la ciudad pequeña y humilde, estaba destinada a convertirse en el lugar donde nacería el Salvador del mundo. Y por eso, María, aunque estaba cerca de dar a luz, siguió adelante con valentía y obediencia, acompañando a José en este viaje que parecía agotador. A medida que se acercaban a Belén, José reflexionaba sobre lo que significaba este momento. Sabía que estaban cumpliendo no solo con las leyes humanas, sino también con el plan divino que se había prometido desde hacía siglos. El hijo que María llevaba en su vientre no era un niño común. Él sería el Mesías prometido, el pastor que gobernaría a Israel con fuerza y majestad, como lo anunciaba Miqueas 5:4. Y él estará y pastoreará con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y habitarán seguros, porque entonces será engrandecido hasta los confines de la tierra. Este niño traería paz y esperanza no solo a Israel, sino al mundo entero. Aunque las circunstancias parecían difíciles y fuera de su control, María y José confiaron en que Dios estaba obrando. Su obediencia y fe los mantenían firmes en el camino, sabiendo que cada paso los llevaba más cerca del cumplimiento de las promesas de Dios. Ellos no podían saber todos los detalles del futuro, pero confiaban en que Dios estaba guiando cada momento hacia su propósito eterno, hasta que finalmente María y José llegaron a Belén, agotados después del largo y difícil viaje. La ciudad estaba llena de personas que también habían venido a registrarse por el censo. Las calles estaban abarrotadas y cada hospedaje estaba ocupado. José, preocupado por María, buscó desesperadamente un lugar donde pudieran quedarse, pero nadie tenía espacio para ellos. A pesar de las puertas cerradas y las negativas, José no se dio por vencido. Finalmente, un hombre compasivo les ofreció un refugio humilde, un establo donde descansaban los animales. No era un lugar cómodo ni digno de un rey, pero José aceptó, sabiendo que María necesitaba descanso y cuidado. Aunque el lugar era sencillo, José y María se dieron cuenta de que todo esto formaba parte del plan de Dios. El cumplimiento de la profecía de Miqueas estaba a punto de realizarse en ese mismo lugar. A veces, Dios elige los escenarios más humildes para revelar su gloria y demostrar que su poder no depende de riquezas ni posiciones humanas. Allí, en esa pequeña ciudad de Belén, el Salvador del mundo estaba a punto de nacer, cumpliendo las promesas divinas y marcando el comienzo de una nueva esperanza para la humanidad.
Y desde ese día, Belén quedó marcada como el lugar donde se cumplirían las promesas de Dios, un lugar que representaría esperanza para el mundo entero. José y María, aunque agotados por el largo viaje y enfrentando un entorno humilde, entendieron que no estaban allí por casualidad. Cada paso del camino había sido guiado por Dios, cumpliendo lo que los profetas habían anunciado hacía siglos. El Salvador del mundo nacería en Belén, la ciudad de David. El establo, aunque sencillo y lleno de animales, se transformó en un lugar sagrado. María y José sabían que este momento no era solo para ellos, sino para toda la humanidad. Mientras se acomodaban en aquel refugio, José hacía todo lo posible para proteger y cuidar a María, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de suceder. En sus corazones había una mezcla de asombro, humildad y gratitud al ver cómo Dios obraba a través de circunstancias que parecían ordinarias. Desde ese día, la historia comenzó a cambiar. Este viaje no solo llevó a José y a María al lugar físico donde Jesús debía nacer, sino que también nos enseñó que Dios utiliza las cosas más sencillas y las situaciones más inesperadas para cumplir su plan eterno. La obediencia de José y María no solo aseguró que la profecía de Miqueas se cumpliera, sino que también nos dejó un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, Dios está trabajando en algo mucho más grande de lo que podemos entender. ¿Te gustaría seguir descubriendo más historias que muestran el amor y el propósito perfecto de Dios? Suscríbete a nuestro canal y mantente conectado para aprender cómo cada detalle en las Escrituras nos revela su fidelidad y su plan eterno. Aquí encontrarás relatos que inspiran, fortalecen tu fe y te ayudan a ver cómo Dios utiliza incluso los eventos más simples para cumplir sus promesas. No te pierdas la oportunidad de profundizar en estas historias y compartir este mensaje de esperanza con quienes te rodean. Érase una vez, en un tiempo de gran oscuridad y dificultades, el pueblo de Israel esperaba con ansias la llegada de un Salvador. Durante años habían enfrentado guerras, opresión y exilio, y su esperanza parecía desvanecerse. Sin embargo, Dios les envió un mensaje a través del profeta Isaías, quien habló de un día en que la oscuridad sería reemplazada por una gran luz. Isaías proclamó: «El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz. Los que habitaban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Estas palabras llenaron de esperanza los corazones de quienes las escuchaban. Aunque todavía enfrentaban tiempos difíciles, el mensaje de Isaías les recordaba que Dios no los había olvidado. Este mensaje no era solo para Israel, sino para todas las naciones. Dios estaba planeando enviar un Salvador que no solo redimiría a su pueblo, sino que también sería una luz para el mundo entero. Las palabras de Isaías se convertirían en una promesa de esperanza y redención, un recordatorio de que la luz siempre vence a la oscuridad. Y todos los días, el pueblo recordaba las palabras del profeta Isaías, aferrándose a la promesa de que un tiempo de gozo y victoria estaba por venir. Isaías habló de un futuro en el que la tristeza se convertiría en alegría, comparándolo con la felicidad de una cosecha abundante o con la emoción de una gran victoria en la guerra. El Señor multiplicará el gozo y aumentará la alegría, dijo Isaías, porque el yugo que les oprimía será roto
y las cargas que llevaban serán levantadas. Estas palabras eran como un faro para quienes vivían bajo el peso de la opresión. Soñaban con el día en que serían liberados de sus enemigos y podrían vivir en paz, adorando a Dios con corazones llenos de gratitud. Aunque los días de opresión parecían interminables, este mensaje de esperanza les recordaba que Dios no los había abandonado. Cada vez que escuchaban las palabras de Isaías, sus corazones se fortalecían. Sabían que el Señor, fiel a sus promesas, enviaría un Salvador que traería libertad y restauración. Aunque no sabían cuándo llegaría, confiaban en que su luz brillaría en medio de las tinieblas. Hasta que un día, el profeta Isaías anunció la gran promesa que traería esperanza eterna al mundo. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Estas palabras resonaron con fuerza entre el pueblo de Israel. No solo hablaban de la llegada de un líder, sino de un Salvador divino. Este niño no sería un gobernante común, traería consigo un reino de paz y justicia que no tendría fin. Isaías también recordó el pacto de Dios con David, asegurando que este Mesías sería de su linaje y gobernaría con justicia y rectitud para siempre. Esta promesa era clara. El Salvador sería el portador de una nueva luz, trayendo consuelo a los corazones afligidos y esperanza a un mundo cansado. Estas palabras apuntaban directamente al nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, quien cumpliría esta profecía siglos después. En medio de la oscuridad, el anuncio de Isaías marcó el comienzo de un nuevo capítulo, una promesa que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Y por eso, siglos después, la profecía de Isaías comenzó a cumplirse en un humilde establo de Belén. María y José, quienes habían viajado desde Nazaret debido al censo ordenado por César Augusto, no encontraron lugar en la posada. En esa sencilla escena, sin la pompa que el mundo podría esperar para el nacimiento de un rey, llegó el Salvador al mundo. Mientras estaban en Belén, se cumplió el tiempo para que María diera a luz. Ella envolvió al niño en pañales y lo acostó en un pesebre. Aquel lugar, destinado para los animales, se convirtió en el escenario del acontecimiento más trascendental de la historia, el nacimiento del Mesías prometido. Este niño, llamado Jesús, era la luz que Isaías había anunciado. Aunque nació en condiciones humildes, su llegada marcó el inicio del reino de Dios. Su nacimiento no solo trajo esperanza a los que lo conocieron, sino también a todas las generaciones futuras. Dios había cumplido su promesa, mostrando que su poder se manifiesta incluso en los lugares más sencillos y en los momentos más inesperados, hasta que finalmente la luz prometida por Isaías brilló en la ciudad de Belén. En una noche silenciosa, mientras el mundo continuaba con su rutina sin percibir lo que estaba ocurriendo, María dio a luz al niño Jesús, en el humilde refugio de un establo. Sin lujos ni reconocimientos terrenales, el Salvador del mundo llegó al lugar que había sido anunciado siglos antes por los profetas. El niño fue envuelto en pañales y acostado en un pesebre, un lecho improvisado que reflejaba la sencillez de su llegada. Pero aquel nacimiento no fue un evento cualquiera. Este niño era el cumplimiento de la promesa eterna de Dios. Nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo, y la soberanía reposará sobre sus hombros. En ese momento, se marcó el inicio del reino de justicia y paz que Isaías había anunciado. Aunque pocos lo sabían todavía, esta noche cambiaría el curso de la humanidad. El Rey de Reyes y Señor de Señores había llegado, no con la grandeza que los hombres esperaban, sino con la humildad y pureza que caracteriza el amor de Dios. La oscuridad que había envuelto al mundo comenzó a disiparse, y la luz del Mesías empezó a brillar.
trayendo esperanza y salvación a todas las naciones. Y desde ese día, el mundo comenzó a experimentar el cumplimiento del plan redentor de Dios. La llegada de Jesús en un humilde establo en Belén marcó no solo el cumplimiento de una promesa hecha siglos atrás, sino también el inicio de una nueva era. Este pequeño bebé, envuelto en pañales y acostado en un pesebre, era mucho más que un niño. Él era la luz destinada a disipar la oscuridad, el Salvador que traería esperanza a un mundo perdido. La ciudad de Belén, conocida como la pequeña entre los clanes de Judá, se convirtió en el lugar donde la gloria de Dios brilló de manera única. Aquella noche sencilla y silenciosa fue el inicio de un cambio eterno. El niño que nació en condiciones tan humildes sería llamado admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Su vida, su mensaje y su sacrificio transformarían no solo la historia de Israel, sino la del mundo entero. Desde ese día, las promesas de Isaías y los profetas se convirtieron en una realidad tangible. Jesús no solo trajo esperanza al pueblo que lo esperaba, sino también a todas las generaciones futuras. Su nacimiento humilde nos enseña que Dios obra en los lugares y maneras más inesperadas, recordándonos que su luz siempre vence a la oscuridad. Y así, desde esa noche en Belén, la gracia y el amor de Dios comenzaron a extenderse a cada rincón de la tierra, invitando a toda la humanidad a caminar en su luz. ¿Quieres seguir descubriendo cómo las promesas de Dios se cumplen y transforman vidas? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a mantenerte conectado con nosotros. Cada historia revela el amor, la fidelidad y el propósito eterno de Dios, enseñándonos cómo su luz sigue brillando en medio de las tinieblas. No te pierdas la oportunidad de explorar más relatos inspiradores que fortalecen la fe y nos recuerdan que el plan de Dios siempre es perfecto. Acompáñanos y sé parte de esta maravillosa comunidad de esperanza y aprendizaje. Érase una vez, en los días en que las promesas de Dios parecían estar esperando su cumplimiento, un evangelista llamado Mateo comenzó su relato del nacimiento de Jesús con una genealogía muy especial. Esta lista de nombres no era cualquier árbol genealógico, sino una línea que conectaba a Jesús con dos grandes figuras de la fe, Abraham y el rey David. Abraham, el padre de la fe, fue quien recibió la promesa de que todas las naciones serían bendecidas a través de su descendencia. Siglos más tarde, Dios prometió a David que uno de sus descendientes gobernaría para siempre en un reino eterno. Mateo nos muestra que Jesús no solo es el cumplimiento de estas promesas, sino también el Mesías esperado, enviado para salvar al mundo. Esta genealogía era mucho más que una lista de nombres. Era un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de generaciones. Desde el comienzo de la historia de Israel, Dios había planeado traer al Salvador al mundo, y Jesús sería la culminación de este plan divino. Y todos los días, a lo largo de la historia de Israel, Dios usó a personas comunes, incluso imperfectas, para cumplir su plan de redención. En la genealogía de Jesús, encontramos nombres que nos recuerdan cómo Dios obra a través de las vidas de aquellos que confían en Él, incluso en medio de sus errores y debilidades. Están Rahab, la mujer valiente que ayudó a los espías en Jericó, y Ruth, la extranjera que decidió seguir al Dios de Israel y se convirtió en la bisabuela del rey David. También aparece el rey Salomón, conocido por su sabiduría, pero cuya vida fue un reflejo de las complejidades de la humanidad. Cada uno de estos nombres cuenta una historia de gracia, recordándonos que Dios no necesita perfección para llevar a cabo su propósito. La genealogía de Jesús también incluye momentos de disciplina y restauración.
Durante el exilio en Babilonia, cuando el pueblo de Israel fue llevado lejos de su tierra debido a su desobediencia, parecía que las promesas de Dios estaban en peligro. Pero incluso en ese tiempo oscuro, Dios permaneció fiel. Esta línea de nombres demuestra que, a pesar de las pruebas y los fracasos humanos, su plan nunca se detuvo, hasta que un día la genealogía llegó a su punto culminante. Después del exilio en Babilonia, la línea continuó hasta José, el esposo de María, quien sería la madre de Jesús, el Cristo. Este momento no fue un simple cierre de generaciones, sino la conexión divina entre las promesas del Antiguo Testamento y su cumplimiento en Jesús. El profeta Jeremías había declarado siglos antes: «Vendrán días, declara el Señor, en que levantaré para David un renuevo justo. Reinará como rey con sabiduría y hará justicia y rectitud en la tierra». Jesús era ese renuevo justo, el Mesías esperado que traería la redención al mundo. Cada nombre en la genealogía de Mateo conducía a este momento crucial, cuando el Salvador entraría en la historia humana. En este punto, todas las esperanzas y profecías del pueblo de Israel se concentraban en una sola persona: Jesús. Su llegada no solo conectó su nacimiento con las promesas hechas a Abraham y David, sino que también señaló que el tiempo de espera había terminado. El Rey justo había venido, no solo para gobernar, sino para salvar a su pueblo y traer justicia y paz a la tierra. Y por eso, Mateo resumió la genealogía en 3 etapas importantes: desde Abraham hasta David, desde David hasta el exilio en Babilonia, y desde el exilio hasta Cristo. Este esquema no solo mostró la línea directa de Jesús con las grandes figuras de la fe, sino que también demostró cómo toda la historia de Israel estaba dirigida hacia este momento único: el nacimiento del Salvador. Estas etapas reflejan las promesas de Dios en diferentes momentos de la historia, desde la elección de Abraham y la formación de Israel como su pueblo, pasando por el reinado de David y la promesa de un trono eterno, hasta los tiempos oscuros del exilio en Babilonia, donde la esperanza parecía perdida. Cada generación tuvo su papel en preservar la línea que conduciría a Cristo. Jesús, el cumplimiento de esta genealogía, no llegó de manera aislada, sino como la culminación de una historia que abarca siglos. Su llegada demostró que Dios siempre cumple sus promesas, incluso cuando el camino parece lleno de desafíos y fallas humanas. Cada nombre en la genealogía cuenta una historia de gracia, redención y fidelidad divina, apuntando hacia el Mesías que traería salvación no solo a Israel, sino a todas las naciones, hasta que finalmente Jesús llegó al mundo, no como un gobernante terrenal con poder y riqueza, sino como el Salvador enviado por Dios, el renuevo justo prometido en las Escrituras. Su nacimiento no fue un evento aislado, sino el cumplimiento perfecto de la historia de Israel y de las promesas divinas hechas a través de generaciones. Jesús era el descendiente directo de Abraham, quien había recibido la promesa de que todas las naciones serían bendecidas por medio de su linaje. Era también el heredero del trono de David, cumpliendo la promesa de que un rey justo reinaría para siempre. Pero Jesús no solo cumplió estas promesas de manera terrenal. Él vino a establecer un reino eterno, un reino de justicia, paz y salvación para todos los que creen en Él. Este momento marcó el punto culminante de la fidelidad de Dios. A través de Jesús se unieron las profecías y las esperanzas de siglos. Él es el Mesías que trajo luz a las tinieblas, redención a los perdidos y esperanza a un mundo que necesitaba desesperadamente un Salvador. Su llegada fue el inicio de la mayor historia de amor y redención que el mundo jamás conoce. Y desde ese día, el nacimiento de Jesús se convirtió en la culminación de la fidelidad de Dios y el inicio de la redención para toda la humanidad.
Su llegada no solo cumplió las promesas hechas a Abraham y David, sino que también reveló el corazón amoroso de Dios, quien trabajó a lo largo de generaciones para traer salvación al mundo. La genealogía de Jesús nos muestra que Dios obra a través de personas comunes y situaciones inesperadas. Desde Abraham, el hombre que dejó todo para seguir la promesa de Dios, hasta David, el pastor que se convirtió en rey, y figuras como Rahab y Ruth, cuyas historias de fe y valentía destacan su gracia redentora. Incluso en tiempos de aparente fracaso, como el exilio en Babilonia, Dios estaba orquestando su plan para traer al Mesías. Desde ese día, el mensaje de Jesús comenzó a brillar, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Su linaje es un testimonio de que Dios puede usar cualquier circunstancia, incluso la más difícil, para cumplir su propósito eterno. Jesús, como el renuevo justo prometido por los profetas, sigue siendo la fuente de esperanza, luz y salvación para todos los que confían en Él. La fidelidad de Dios no solo transformó la historia, sino que sigue transformando vidas hoy. ¿Quieres descubrir cómo cada historia de la Biblia nos muestra el amor incondicional de Dios y su plan perfecto para nuestras vidas? Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a mantenerte conectado con nosotros. Juntos exploraremos relatos llenos de fe, promesas cumplidas y lecciones que transforman corazones, recordándonos que Dios siempre es fiel. Aquí encontrarás contenido que ilumina cómo Dios usa a personas comunes e imperfectas para cumplir propósitos extraordinarios. Cada relato es una oportunidad para reflexionar, fortalecer tu fe y aplicarlo a tu vida diaria. No te pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y ser parte de una comunidad que celebra las maravillas del plan eterno de Dios. Te esperamos.